Durante décadas, mientras el mundo observaba la carrera espacial entre Estados Unidos y la Unión Soviética como una competencia de prestigio y exploración científica, se desarrollaba en secreto una dimensión mucho más siniestra de esta rivalidad. En las estepas de Kazajistán, lejos de los ojos occidentales, la Unión Soviética construyó un arma que desafiaría el equilibrio del poder global y pondría en jaque la supremacía tecnológica estadounidense. Esta es la historia del programa Almaz y del sistema IS antisatélite soviético, una capacidad militar que la CIA conocía pero no podía detener. La historia comienza en octubre de 1957, cuando la Unión Soviética sorprendió al mundo lanzando el Sputnik, el primer satélite artificial de la humanidad. Aquel pequeño objeto metálico que emitía un simple pitido mientras orbitaba la Tierra no era solo un logro científico, era una declaración de intenciones que sacudió los cimientos de la seguridad nacional estadounidense. Si los soviéticos podían colocar un satélite en órbita, también podían lanzar una ojiva nuclear a cualquier ciudad de Estados Unidos. La implicación era clara y aterradora. Lo que Estados Unidos no comprendió inmediatamente fue que los líderes soviéticos habían llegado a una conclusión igualmente inquietante desde su propia perspectiva. Si Estados Unidos desarrollaba una constelación de satélites espía, capaces de observar cada movimiento militar soviético, la ventaja estratégica del vasto territorio ruso se evaporaría. La profundidad estratégica, esa capacidad de ocultar fuerzas y movimientos en la inmensidad de las estepas siberianas, había sido durante siglos la mayor defensa de Rusia. Ahora, ojos mecánicos en el espacio amenazaban con eliminar esa ventaja de un solo golpe. En Washington, la administración Eisenhower respondió al desafío del Sputnik con una inversión masiva en capacidades espaciales. La recién creada NASA recibió recursos sin precedentes. Pero paralelamente, en instalaciones militares clasificadas, comenzó el desarrollo de programas de satélites de reconocimiento. El programa Corona, profundamente secreto en su momento, representaba el futuro de la inteligencia estratégica. Estos satélites podían fotografiar bases militares soviéticas con una resolución que mejoraba constantemente, revelando el despliegue de misiles, la construcción de submarinos y los movimientos de tropas. En Moscú, en las oficinas del Ministerio de Defensa y en las salas de diseño de la industria aeroespacial soviética, se desarrollaba la contramedida. Vladimir Chelomey, uno de los diseñadores de cohetes más brillantes y políticamente conectados de la Unión Soviética, presentó una propuesta audaz al liderazgo soviético. No se trataba simplemente de construir mejores satélites o de mejorar el camuflaje terrestre. Chelomey propuso algo revolucionario para su época: desarrollar la capacidad de destruir satélites enemigos en órbita. El concepto era técnicamente complejo, pero estratégicamente elegante. Un sistema antisatélite, o ASAT por sus siglas en inglés, podría neutralizar la ventaja de reconocimiento estadounidense en un conflicto. Más importante aún, su mera existencia obligaría a Estados Unidos a considerar la vulnerabilidad de sus propios activos espaciales en cualquier cálculo de escalada militar. Era el equivalente espacial de la destrucción mutua asegurada que caracterizaba la carrera de armas nucleares. El programa recibió la designación IS, que en ruso significaba Satellite Destroyer o destructor de satélites. Bajo la dirección de Chelomey y su oficina de diseño OKB-52, comenzó el desarrollo de un sistema sin precedentes en la historia militar. El concepto operacional era complejo. Un cohete lanzaría un satélite interceptor a una órbita similar a la del objetivo. Una vez en posición, el interceptor maniobrar para acercarse al satélite enemigo. En el momento preciso, el interceptor detonaría una carga explosiva, lanzando una nube de metralla que destruiría el objetivo. Los desafíos técnicos eran monumentales. A diferencia de interceptar un misil balístico, donde las trayectorias son relativamente predecibles, destruir un satélite en órbita
requería capacidades completamente nuevas. El interceptor necesitaba sensores sofisticados para detectar y rastrear el objetivo en el vacío del espacio. Necesitaba un sistema de propulsión capaz de ajustar su órbita con precisión extraordinaria. Y necesitaba hacerlo todo mientras viajaba a velocidades orbitales de casi 8 kilómetros por segundo. El primer lanzamiento de prueba del sistema IS ocurrió el 27 de octubre de 1963, desde el cosmódromo de Baikonur en Kazajstán. Designado Cosmos 21, este primer interceptor demostró la viabilidad básica del concepto. En los años siguientes, la Unión Soviética conduciría docenas de pruebas, refinando gradualmente el sistema. Algunas pruebas terminaron en fracaso, con interceptores que no alcanzaban la órbita correcta, o que fallaban en detectar sus objetivos simulados. Pero con cada intento, los ingenieros soviéticos aprendían y mejoraban. Mientras tanto, en Langley, Virginia, la comunidad de inteligencia estadounidense observaba con creciente alarma. La CIA había detectado las pruebas soviéticas casi desde el principio. Los radares de rastreo espacial estadounidenses registraban cada lanzamiento. Los analistas de inteligencia estudiaban las órbitas y los patrones de maniobra. Gradualmente, se hizo evidente lo que los soviéticos estaban desarrollando. Era un momento de profunda preocupación estratégica. El dilema que enfrentaban los responsables políticos estadounidenses era espinoso. Estados Unidos dependía cada vez más de los satélites para funciones militares críticas: reconocimiento, comunicaciones, alerta temprana de lanzamientos de misiles, navegación. La Fuerza Aérea había comenzado a construir una constelación de satélites de alerta temprana que podían detectar los plumas de los misiles balísticos intercontinentales soviéticos en los primeros segundos de su lanzamiento, proporcionando minutos cruciales de advertencia. Si los soviéticos podían cegar estos sistemas al comienzo de un conflicto, el equilibrio estratégico se inclinaría peligrosamente. La respuesta estadounidense tomó múltiples formas. Se iniciaron programas para desarrollar capacidades ASAT propias. El programa Bold Orion había demostrado ya en 1959 que era posible interceptar objetivos en el espacio, cuando un misil lanzado desde un B-47 pasó cerca de un satélite. Posteriormente, el programa Nike Zeus y luego el Program 437 desarrollaron capacidades antisatélite basadas en misiles nucleares que podrían destruir satélites mediante radiación. Pero existía un problema fundamental con todas las contramedidas estadounidenses: la cuestión de la escalada. Desarrollar armas antisatélite era relativamente sencillo para ambas superpotencias. Lo difícil era determinar cómo usarlas sin desencadenar una guerra nuclear total. Si en los primeros momentos de una crisis, una de las partes destruía satélites de la otra, ¿cómo se podía distinguir esto del preludio de un ataque nuclear masivo? La guerra espacial y la guerra nuclear estaban peligrosamente entrelazadas. En mayo de 1968, los soviéticos alcanzaron un hito crucial. El satélite Cosmos 217 fue lanzado a una órbita específica. 90 minutos después, se lanzó Cosmos 218. Este segundo satélite maniobró hacia el primero y detonó su carga explosiva en proximidad cercana, destruyendo efectivamente a Cosmos 217. Era la primera demostración pública de que la Unión Soviética poseía una capacidad antisatélite operacional. El mensaje a Washington era inequívoco: los satélites estadounidenses, en los que se basaba cada vez más la capacidad militar del país, eran vulnerables. Cada satélite de reconocimiento Corona que sobrevolaba la Unión Soviética, cada satélite de comunicaciones que transmitía órdenes a submarinos y bombarderos, cada satélite de alerta temprana que vigilaba los silos de misiles soviéticos, todos ellos podían ser destruidos si Moscú así lo decidía. La CIA intensificó sus esfuerzos de monitoreo.
Agentes en Moscú intentaban obtener información sobre las capacidades y limitaciones del sistema IS. Los satélites de reconocimiento estadounidenses fotografiaban las instalaciones de lanzamiento en Baikonur. Las estaciones de escucha de la NSA interceptaban comunicaciones relacionadas con las pruebas. Gradualmente, emergió una imagen más clara del sistema soviético. El sistema IS utilizaba el cohete Zyklon 2 como lanzador, un vehículo derivado del temible misil balístico intercontinental R-36. El interceptor en sí pesaba aproximadamente 1.400 kilogramos y llevaba una carga explosiva convencional rodeada de metralla. Los soviéticos habían desarrollado dos modos operacionales. Un modo de una órbita, donde el interceptor atacaba en su primera revolución alrededor de la Tierra, y un modo de múltiples órbitas, donde podía esperar el momento óptimo durante varios días. Pero la inteligencia estadounidense también identificó limitaciones críticas. El sistema IS era más efectivo contra satélites en órbitas bajas, típicamente por debajo de 1.600 kilómetros de altitud. Los satélites en órbitas más altas estaban relativamente seguros. El sistema también dependía de infraestructura de tierra vulnerable, incluidos radares de rastreo y centros de comando que podrían ser objetivos en un conflicto. Y quizás más importante, tenía capacidad limitada. La Unión Soviética no podía lanzar suficientes interceptores simultáneamente para amenazar toda la constelación de satélites estadounidenses. Esta última limitación llevó a un cambio importante en la arquitectura de los sistemas espaciales estadounidenses. Si los soviéticos podían destruir satélites individuales pero no constelaciones enteras, la solución era construir redundancia. En lugar de depender de unos pocos satélites grandes y costosos, Estados Unidos comenzó a transitar hacia constelaciones de satélites más pequeños y numerosos. Si los soviéticos destruían uno o dos, otros podrían continuar la misión. A lo largo de los años 70, el programa IS continuó su desarrollo. Los soviéticos realizaron más de 20 pruebas de interceptación, refinando sus técnicas y procedimientos. Algunas fueron exitosas, otras fracasaron. En 1971, Cosmos 459 destruyó exitosamente a Cosmos 458. En 1976, otro par de pruebas demostró mejoras en la precisión y confiabilidad del sistema. Simultáneamente, se desarrollaban esfuerzos diplomáticos para controlar esta nueva clase de armas. Las negociaciones de control de armas entre Estados Unidos y la Unión Soviética, que habían producido el Tratado de Limitación de Armas Estratégicas, SALT-PMO, en 1972, se expandieron para incluir discusiones sobre armas espaciales. Pero estas negociaciones enfrentaban obstáculos fundamentales. Los soviéticos argumentaban que debían poder defender su territorio contra satélites espía que consideraban intrusiones en su seguridad nacional. Estados Unidos, por su parte, consideraba que el reconocimiento satelital era estabilizador porque permitía la verificación de acuerdos de control de armas. Esta paradoja era difícil de resolver. Las mismas capacidades que permitían verificar que la otra parte no estaba haciendo trampa en los tratados, eran vistas por esa parte como amenazas a su seguridad. En 1977, el presidente Jimmy Carter elevó la preocupación sobre las armas antisatélite al más alto nivel diplomático. Su administración propuso una prohibición completa de las pruebas y despliegue de sistemas AESAT. Los soviéticos respondieron positivamente en principio, pero las negociaciones se estancaron en los detalles de verificación. ¿Cómo se podía verificar que un sistema no estaba siendo desplegado cuando muchos de los componentes eran de doble uso, capaces tanto de misiones espaciales pacíficas como militares? Mientras los diplomáticos debatían, los militares de ambos bandos planificaban. Los planificadores soviéticos desarrollaron doctrinas para el uso del sistema IS en un conflicto. Los primeros objetivos serían los satélites de alerta temprana estadounidenses,
cegando la capacidad de Washington para detectar un ataque con misiles. Luego vendrían los satélites de reconocimiento y comunicaciones. El objetivo era crear un período de ceguera estratégica, durante el cual las fuerzas soviéticas podrían maniobrar sin ser observadas. Los planificadores estadounidenses, por su parte, desarrollaron contramedidas. Los satélites fueron equipados con sensores para detectar interceptores que se aproximaban. Se diseñaron maniobras evasivas que podrían alejar a un satélite de un interceptor entrante. Se exploraron sistemas de defensa activa, incluidos láseres que podrían deslumbrar o dañar un interceptor. Y se desarrollaron planes de reconstitución rápida para reemplazar satélites destruidos con lanzamientos de emergencia. La década de 1980 marcó tanto el apogeo como el comienzo del fin del programa IS. El sistema alcanzó su madurez operacional, con múltiples interceptores mantenidos en preparación para lanzamiento rápido. Pero simultáneamente, nuevas tecnologías comenzaron a hacerlo menos relevante. Estados Unidos desarrolló el Programa de Iniciativa de Defensa Estratégica, popularmente conocido como Guerra de las Galaxias, que incluía conceptos para armas antisatélite basadas en láser mucho más avanzadas. Más importante aún, la llegada de Mikhail Gorbachev al poder en 1985 cambió fundamentalmente la política espacial soviética. Gorbachev buscaba reducir las tensiones con Occidente y controlar el gasto militar que estaba agotando la economía soviética. En 1983, la Unión Soviética había declarado una moratoria unilateral en las pruebas antisatélite, una moratoria que Gorbachev extendió y finalmente hizo permanente. El último lanzamiento conocido del sistema IS ocurrió en 1982. Después de eso, aunque el sistema se mantuvo técnicamente operacional durante algunos años más, nunca volvió a ser probado. Los interceptores envejecieron en sus silos. La infraestructura de soporte se deterioró. Gradualmente, la capacidad se desvaneció no con una decisión dramática de desmantelamiento, sino simplemente por abandono y obsolescencia. Cuando la Unión Soviética colapsó en 1991, el programa IS terminó formalmente. La nueva Federación Rusa heredó algunos de los activos, pero carecía de los recursos para mantener o modernizar el sistema. Los documentos del programa fueron parcialmente desclasificados en los años posteriores, revelando detalles que la inteligencia occidental solo había podido adivinar durante la Guerra Fría. ¿Qué nos enseña la historia del programa IS sobre la carrera armamentista espacial? Primero, demuestra que las capacidades militares en el espacio no son ciencia ficción, sino realidad operacional que existe desde hace décadas. La Unión Soviética desarrolló y desplegó un sistema capaz de destruir satélites en los años 60, usando tecnología que ahora parece primitiva pero que era efectiva para su propósito. Segundo, ilustra el dilema fundamental de las armas antisatélite. Su utilidad estratégica es limitada precisamente porque su uso sería interpretado como preludio de una guerra mayor. Los soviéticos nunca usaron el sistema IS en combate, porque hacerlo habría cruzado un umbral de escalada del que no habría retorno. Era un arma más valiosa como amenaza implícita que como capacidad utilizada. Tercero, muestra los límites de la inteligencia y la disuasión. La CIA sabía sobre el programa IS desde su inicio. Estados Unidos desarrolló contramedidas y capacidades propias, pero ninguna cantidad de inteligencia podía eliminar la vulnerabilidad fundamental de los satélites estadounidenses. La única respuesta real fue la redundancia y la resiliencia, principios de diseño que continúan guiando la arquitectura espacial militar hasta hoy. Hoy, más de 40 años después del último vuelo del sistema IS, la competencia por el dominio del espacio ha resurgido con fuerza renovada. China ha demostrado capacidades antisatélite propias, destruyendo uno de sus propios satélites meteorológicos en 1907 en una prueba que creó miles de fragmentos de basura espacial. Estados Unidos ha desarrollado el misil
SM-3, originalmente diseñado para defensa antimisiles pero capaz de atacar satélites. India se unió al Club ASAT en 2019. Rusia, heredera de la tradición soviética, no ha abandonado el campo. Aunque el sistema IS de la era soviética está muerto y enterrado, Moscú ha desarrollado nuevas capacidades. Satélites rusos han demostrado comportamientos inusuales en órbita, acercándose a satélites de otras naciones de maneras que sugieren capacidades de inspección o ataque. Se reportan pruebas de armas antisatélite basadas en tierra. La competencia continúa, ahora con más actores y tecnologías más sofisticadas, lo que hace que la historia del programa IS sea particularmente relevante hoy es que plantea preguntas que permanecen sin respuesta. ¿Cómo se puede mantener la estabilidad estratégica cuando los activos espaciales críticos son vulnerables? ¿Es posible desarrollar normas internacionales que limiten las armas antisatélite cuando la verificación es tan difícil? ¿Puede el espacio permanecer como un dominio relativamente pacífico cuando es cada vez más crítico para las operaciones militares terrestres? La comunidad internacional ha intentado repetidamente abordar estas cuestiones. La Unión Europea propuso un código de conducta para actividades en el espacio exterior. La ONU mantiene un comité para el uso pacífico del espacio ultraterrestre. Rusia y China han propuesto un tratado para prevenir la colocación de armas en el espacio, pero Estados Unidos ha resistido estas iniciativas, argumentando que son verificables y podrían limitar capacidades legítimas de defensa. El legado del programa IS también vive en la cultura popular y la imaginación pública sobre la guerra espacial. Películas y novelas han explorado escenarios de conflicto orbital, pero a menudo estas representaciones se centran en batallas espectaculares con láseres y explosiones. La realidad del programa IS era mucho más prosaica pero no menos significativa. Interceptores que volaban en órbita durante horas o días antes de detonar cerca de sus objetivos, destruyéndolos no con rayos de energía sino con fragmentos de metal que viajaban a velocidades orbitales. Para los ingenieros y científicos que trabajaron en el programa IS, fue tanto un logro técnico como una carga moral. Entrevistas posteriores con veteranos del programa revelan orgullo por superar desafíos técnicos formidables, pero también alivio de que sus creaciones nunca fueron usadas en guerra. Sabían que un conflicto que involucrara armas antisatélite probablemente escalaría rápidamente a un intercambio nuclear. Habían construido un arma que era más efectiva sin ser usada. La historia del arma invisible de la URSS es, en última instancia, una historia sobre la paradoja de las armas en la era nuclear. El sistema IS era poderoso precisamente porque planteaba una amenaza que no podía ser ignorada, pero que tampoco podía ser usada sin consecuencias catastróficas. Era un instrumento de disuasión y negociación, tanto como de destrucción potencial. Hoy, mientras una nueva generación de potencias desarrolla capacidades antisatélite, sería sabio recordar las lecciones de aquella era. La tecnología por sí sola no confiere ventaja estratégica sostenible si su uso conduciría al desastre mutuo. La inteligencia y la vigilancia pueden identificar amenazas pero no eliminarlas. Y la estabilidad en la era espacial, como en la era nuclear, depende no de la superioridad absoluta, sino del reconocimiento mutuo de vulnerabilidades compartidas. El programa IS soviético demostró que los satélites podían ser destruidos, pero también demostró que destruirlos abriría una caja de Pandora que ninguna nación racional querría abrir. Esa lección, aprendida a través de décadas de competencia tensa pero en última instancia restringida durante la Guerra Fría, sigue siendo relevante mientras la humanidad se adentra más profundamente en la era espacial. El espacio puede ser el dominio final de la competencia militar, pero también debe ser un dominio donde la sabiduría prevalezca sobre la capacidad técnica. Tentar novamente o Claude pode cometer erros. Confira sempre as respostas.